tardes, ¿cómo andan? Bueno, en este día portal 12/12 les voy a dejar este video subido en YouTube para poder hablar acerca de cómo integrar o cómo ir integrando las tres energías principales que surgen de una carta natal, el Sol, la Luna y el Ascendente. ¿Por qué digo en este día portal 12/12? Este portal 12/12 está muy relacionado con la energía número 3, que es una energía que nos invita a conectar con nuestra parte más creativa, con nuestro niño o niña interna, espontánea, juguetona o juguetón, que quiere curiosear, que quiere aprender, que quiere obtener información y que todo eso que quiere adquirir poder transmitirlo, ¿sí? Poder compartir esa información. Por lo tanto, justamente hoy, día 12/12, les voy a estar dejando este videito para compartir esta información con ustedes. Desde una astrología evolutiva, psicológica, terapéutica, para ver cómo podemos integrar o cómo se integra, ¿sí? El Sol, la Luna y el Ascendente, principalmente cuando estas energías son tan diferentes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que de estas tres energías, la Luna es un punto de pasado en la carta natal, es uno de los puntos de pasado en una carta natal. ¿Y qué significa que sea un punto de pasado? Significa que es un personaje en donde todas nuestras memorias, ¿sí?, se van guardando. Es decir, la Luna es un personaje que nosotros empezamos a configurar desde el momento en el cual estamos en la panza de nuestra madre. Entonces, desde ahí, ¿sí?, que está muy relacionado con lo que es la memoria celular, desde ahí nosotros vamos aprendiendo mecanismos automáticos e inconscientes que nos permiten poder actuar o poder responder ante ciertas situaciones. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo y nosotros nos vamos volviendo adultos, cada vez que este personaje, que este mecanismo lunar se activa en nosotros, porque nos sentimos inseguros, porque tenemos miedo, porque estamos sintiendo que nos están limitando de alguna manera, o hay algo en nuestro entorno o en nuestro contexto o en nosotros mismos que no nos está gustando, de forma automática estas memorias van a venir a ayudarnos de alguna manera a poder sobrevivir de la misma manera en que nosotros lo hicimos cuando éramos niños. Por eso es que la Luna es un punto de pasado, porque siempre voy a volver a ese pasado, siempre voy a ir de forma regresiva, automática e inconsciente a obtener esas herramientas que a mí en ese momento me ayudaron a sobrevivir. De esta manera, si en una carta natal nosotros tenemos una luna muy activa, es muy probable de que la persona continuamente se encuentre activando a ese personaje en particular. Por lo general, todos, ¿sí?, nos encontramos siempre parados en la luna. ¿Por qué? Porque es el personaje que está relacionado con el refugio, ¿sí?, con la seguridad, con el personaje que nos brinda las necesidades, ¿sí?, o la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, cuando nos encontramos muy parados en esta luna, lo que tendemos a hacer siempre es estar parados en este pasado. Ahora, ¿qué genera esto? Genera que nosotros, al estar continuamente defendiéndonos, continuamente en estado de sobrevivencia, continuamente activando mecanismos que en su momento nos ayudaron mientras éramos niños, pero ahora somos adultos, nos impiden poder madurar y nos impide poder hacer un salto hacia el Sol, ¿sí?, hacia el Sol, que es otro personaje dentro nuestro
que está relacionado con nuestro brillo, que está relacionado con nuestro propósito, que está relacionado con aquello que nosotros venimos a construir como identidad, pero no como una identidad para poder salvarnos o para poder sobrevivir, sino como una identidad que viene o que tiene el propósito de ser quienes somos, sin miedos, con libertad, ¿sí? Eligiendo el camino que nosotros o que a nosotros nos es coherente o que es coherente con nuestra alma, con nuestra esencia, con nuestra sustancia. Entonces, si nosotros continuamente estamos en un estado lunar, siempre buscando la seguridad, la satisfacción de nuestras necesidades o de aquello que creemos que necesitamos, o si siempre estamos tratando de refugiarnos, de mantenernos seguros, siempre estamos buscando la sobrevivencia y no el vivir, estamos siempre quedándonos en este personaje lunar que nos impide poder hacer un crecimiento, un desarrollo personal e incorporar en un nivel de conciencia mayor a lo que corresponde con nuestro sol, lo que corresponde con esta identidad que venimos a construir desde personas maduras. Entonces, en un primer lugar, lo que tenemos que observar es que el empezar a trabajar con nuestra luna, el empezar a entenderla, el empezar a registrarla, el empezar a comprender desde dónde y en qué momento se empezaron a generar estos mecanismos de defensa, y a partir de ahí el empezar a madurarlos y sanarlos nos va a permitir no dejar la luna de lado, porque es un personaje que lo vamos a necesitar, sino que aprovechar esa maduración y esa sanación de esa luna para que juegue a nuestro favor, para volverla talentos que nosotros tenemos, potencialidades, y con todo eso poder construir la identidad solar que venimos a construir. ¿Y qué papel juega en todo esto, en este pasaje, el ascendente? El ascendente es una energía que ya forma parte nuestro, y es una energía que me hace de puente, ¿sí? Yo lo veo como un puente, una energía que en la medida que nosotros podemos empezar a integrar cada vez más a nosotros sin rechazarlo, ¿sí? Cada vez que lo podemos empezar a identificar cada vez más en nosotros, nos va a servir como un camino, como un puente a recorrer para justamente hacer este salto de la luna al sol, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir interpretando estas tres energías principales de la carta natal de una forma integrativa y aterrizada en la realidad. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Nos quedamos en una astrología descriptiva o de características en la cual únicamente describimos, ¿sí?, a la persona o describimos los componentes astrológicos de una carta natal y no podemos observarlos desde un lugar evolutivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo a una persona que tiene una luna en Piscis y tiene un sol en Capricornio, yo, si utilizo la descripción, yo voy a decir que esta persona es una persona que cuando se activa su personaje lunar es sensible, trata de fusionarse con los demás, no le gusta la pelea, ¿sí? Todas características de la luna en Piscis. Va a tender a disociarse, a estar siempre en mundos de fantasías, de imaginación, sin poder ver realmente lo que sucede en la realidad. Y cuando yo describo el sol de esta persona, que es un sol capricorniano, las características del sol capricorniano es todo lo contrario a una energía pisciana. Entonces voy a estar diciendo de que la persona es muy realista, que concreta sus objetivos, que se pone metas y los consigue. Entonces, que es una persona fría, que no es emocional, ¿sí? Entonces,
cómo es la persona o qué está pasando con la persona. ¿Es de una manera más pisciana o es de una manera más capricorniana? Entonces ahí podemos observar desde un lugar más evolutivo y no quedarnos únicamente en la descripción. Una luna en Piscis, principalmente, ¿qué es lo que va a hacer como mecanismo de defensa? Lo que va a hacer es que la persona, cuando se active todo su mecanismo lunar, va a tender a disociarse de la realidad, va a tender a irse a mundos de imaginación, de fantasía, porque ahí se encuentra o ahí encuentra su refugio, va a tender a fusionarse o a sentir todo lo que sucede en su contexto. Ahora, el trabajar con esta luna pisciana, el empezar a enraizar esta luna pisciana para que cuando se siente inestable o con miedos pueda dejar de disociarse de la realidad y estar, ¿sí?, centrada, va a hacer de que esta persona pueda empezar a desarrollar una identidad capricorniana. ¿Y cuál va a ser el talento, ¿sí?, que va a tener esta configuración de luna en Piscis con Sol en Capricornio? El talento va a ser de que esta luna pisciana, que tiene la conexión con mundos creativos, artísticos, que tiene la imaginación, la fantasía muy activas, pueda todo eso traerlo a tierra como un sol capricorniano y que los objetivos y las metas que se ponga acerca de este sol capricorniano estén en relación con estos mundos con los cuales sueña construir, ¿sí? Entonces, desde este lugar podemos observar cómo hacemos un análisis desde algo más macro, ¿sí? Viendo a la persona desde un punto evolutivo, de cómo puede evolucionar y cómo puede hacer de que estas energías, por más de que sean completamente diferentes, puedan en algún punto confluir y se conviertan en una potencialidad, se conviertan en un talento, ¿sí? Y si a su vez yo quiero agregar a este ejemplo un ascendente, por ejemplo, un ascendente en Aries, ¿sí?, ¿qué es lo que podemos decir? Que el puente, ¿sí?, entre esta luna pisciana y este sol capricorniano es poder incorporar o que la persona pueda integrar cada vez más y amigarse cada vez más con su energía ariana. Es decir, con este ascendente que le va a pedir que salga, ¿sí?, al mundo de forma independiente, poniendo límites, que es algo que a la luna en Piscis le cuesta mucho, ¿sí?, porque las lunas en Piscis, uno de sus mecanismos justamente es que todos somos uno, entonces cuesta diferenciar a dónde termino yo y en dónde empieza el otro o en dónde empieza el entorno. Por eso son tan permeables a las energías o a los sentimientos o las emociones del entorno. Entonces, si esta luna en Piscis se empieza a trabajar, empieza a enraizarse de alguna manera y empieza a incorporar este ascendente en Aries, es decir, a incorporar esta energía de fuego que le permite empezar a decir que no, poner límites, ser independiente, el poder conectar emocionalmente con el otro, pero siempre sabiendo cuáles son sus propias emociones y cuáles son las emociones del otro, va a hacer de que esta luna se empiece a madurar, empiece a sanar y que en este proceso el desarrollo de su personalidad, de su identidad capricorniana, se vea cada vez más y que por lo tanto el propósito de ponerse objetivos, metas, el venir a concretar, el venir a materializar, ¿sí?, se dé en esta realidad. Entonces, así vamos formando una interpretación con energías completamente diferentes que vamos observando en la carta natal. Y no solamente nos quedamos en la parte descriptiva de cada uno de los personajes. También otra de las formas que muchas veces está bueno, o con lo que está bueno empezar, es observar los elementos de cada uno de estas energías. Por ejemplo, en el ejemplo que yo di, la luna es una luna en agua,
Y el sol es un sol en tierra. Entonces, yo tengo que, o la persona tiene que hacer este trabajo con su luna en agua, ¿sí? Calmar esas emociones, empezar a regular esas emociones, o sea, autorregular esas emociones, para ir incorporando. El ascendente en Aries es un ascendente en fuego, ¿sí? Una energía en fuego. Entonces fíjense que tenemos 3 energías diferentes: el agua, la tierra y el fuego, ¿sí? Entonces, el empezar a trabajar con esta agua, ¿sí? De forma tal de que esta agua se empiece a individualizar, es decir, empezar a incorporarle este fuego, se vuelva independiente, ¿sí? Puede empezar a poner sus límites, puede empezar a regularse de alguna manera, va a hacer de que el traspaso de esta agua a la tierra, ¿sí? Sea un poco más fácil. Nosotros tenemos que pasar del agua, ¿sí? A la tierra a través del fuego. Entonces, el empezar a observar cuáles son las características de cada uno de los elementos que podemos empezar a incorporar para hacer esta integración, ¿sí? Es lo que nos va a ayudar a guiar a la persona que se viene a hacer una carta natal, o a nosotros mismos si la estamos leyendo, para que pueda hacer este crecimiento personal. Bueno, espero que haya sido clara la explicación. Esto es continuamente una práctica, es agarrar las 3 energías principales de una carta natal y empezar a jugar con cada una de las energías, de cómo hago, ¿sí? Tengo que ir de la luna al sol, primero por los elementos, después por cada uno de los signos en particular, ¿sí? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es pasar, por ejemplo, de la luna en Piscis a un sol capricorniano? Vuelvo a aclarar, no es cuestión de soltar o de dejar la luna atrás, eso no es posible, porque la luna es un personaje nuestro, es nuestra parte materna, ¿sí? Entonces la idea es poder trabajarla y que esta luna juegue a nuestro favor para hacer este crecimiento personal. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y los veo en un próximo video informativo. Les mando un beso enorme.